Ayer entonces habíamos hecho esta pasada por todos los factores y vimos cómo un adecuado enfoque de la enseñanza de la ortografía debe necesariamente hacer que el profesor o la profesora considere que primero hay varios factores que intervienen, algunos de ellos que son factores que también consideramos cuando estamos trabajando en esta primera etapa, que es la de enseñar la lectoescritura, donde trabajábamos con factores multisensoriales, ¿cierto? Con elementos que provenientes de lo fonológico, y veíamos que muchos de los factores que se asocian a la enseñanza de la ortografía van en esta misma línea. Vimos algunos videos ayer que iban apoyando, ¿cierto?, estos elementos. Y veíamos que hay algunos que no solamente, ¿cierto?, son de la propia naturaleza evolutiva del desarrollo lingüístico de niños y niñas, sino que también tenían que ver con factores emocionales o afectivos, que en buenas cuentas, ¿cierto?, son aquellos factores motivacionales que nosotros debemos sí o sí considerar en el aula. Eso fue lo que en grueso, ¿cierto?, estuvimos revisando ayer. Hoy día nos quedan algunos elementos de ese PPT que revisar. La clase de ayer ya está subida, el registro ya está en el aula. Habíamos, ¿cierto?, dicho que... Aquí estaba. Habíamos dicho entonces que en resumidas cuentas, cuando un profesor está enseñando ortografía, debe también ser capaz de detectar aquello que es un error por desconocimiento de la regla o la convención, distinción que hicimos ayer, de alguna problemática, ¿cierto?, de naturaleza más profunda, y debiera poder discriminar, ¿cierto?, si esto se debe a factores de naturaleza interna o factores de naturaleza externa. Voy a partir con los factores de naturaleza externa. Entonces tenemos, ¿cierto?, que dábamos el ejemplo ayer de la Coca Cero, la Sprite Cero, la Bills y la Pap Cero, que son bebidas, ¿cierto?, que aparecen mucho en el contexto de los niños, y veíamos que ese cero está escrito con Z, pero si ustedes se fijan, nosotros, siendo que es un anglicismo, no lo castellanizamos en su pronunciación. Por lo tanto, leemos cero con Z, y evidentemente, ¿cierto?, como ya vimos que la ortografía tenía un fuerte componente visual, ese anglicismo, ¿cierto?, puede permear el aprendizaje de los niños respecto de cómo se escribe el cero, porque nuevamente nos encontrábamos con el fenómeno, ¿cierto?, de la falta univocidad entre el fonema y el grafema. Entonces teníamos allí la influencia de los medios de comunicación que por una estrategia comercial utilizan una escritura que no corresponde. Por ejemplo, si yo veo un cartel de ¿cómo se llaman estas? Lugares donde prestan plata, ¿ya? Cajas de compensación, bancos no creo, pero lugares de esos lugares que hacen financiamiento a la gente. Y supongamos que yo veo la palabra crecer con una S emulando, ¿cierto?, el signo peso, ya que está tal como ustedes lo ven en su computador, que es una S y tiene el signo peso y se ocupa, ¿cierto?, para generar esta sensación de que allí puedes obtener dinero para financiar tus sueños, tu proyecto. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, se está alterando la correcta grafía de la palabra con un fin que es comercial. Y en ese caso puede producirse lo mismo, ¿cierto? El niño va en la micro, va caminando con su mamá, entra a esta institución financiera y ve la palabra crecer escrita con S, ¿ya? Son esos fenómenos que son
ambientales que están en el entorno. Y por cierto, el ver la cantidad enorme de faltas de ortografía que encontramos en los medios, que encontramos en... Hay una página incluso que las reúne, se llama... Hoy estoy al borde del Alzheimer, espérense un poquito. Eh, Voy a consultar, denme un minuto, porque hay una página que recoge, ¿cierto?, de los medios de comunicación, errores ortográficos. Déjenme hacer la consulta correspondiente para que la puedan revisar. Mientras me responde, no me acuerdo el nombre de este micro. Entonces, vamos a ver que en el entorno, ¿cierto?, está el sandía escrito con Z y vemos, ¿cierto?, que el aprendizaje en la ortografía también es visual. También la falta, en algunos casos, de políticas de incentivo al rescate del idioma. Esto es un tema complicado. Aquí, se los voy a mostrar. Les estoy compartiendo, ya tengo el nombre. Se llama Ojo del Medio. Ojo del Medio. Puro periodismo. A ver, ¿dónde entro? Ojo del Medio, Blogspot. Mira, tienen Instagram, tienen de todo ahora. Y aquí, esto, fíjense ustedes que hay gente que hace seguimiento de periodistas, o sea, de medios de comunicación donde trabajan periodistas. Entonces dice errores, aciertos y verdades del periodismo chileno. Este es el blog, no es la página web, ¿ya? Y ellos son como cazadores de faltas de ortografía. Fíjense ustedes en este que está ahí, dice, este es El Labrador, debe ser un periódico, ¿cierto?, local. Obrero se asfixió en sus vómitos. Y son cosas reales, ¿ah? Son cosas reales que van recolectando de distintos medios. Miren, fíjense aquí que hay un error tipográfico. Con Tara Ginata y Cumbias Piñera vive la previa mundialera en Constitución. Fíjense ustedes acá, dicen Photoshop. Acá, mira, se encuentra grave, una persona muere apuñalada tras riña entre taxistas en Viña del Mar. Fíjense ustedes, ahí hay una cuestión que es paradójica, ¿cierto? Está muerto pero está grave al mismo tiempo. Y así, ellos van recolectando, ¿cierto?, distintos errores ortográficos que aparecen en los medios. Fíjense ustedes que hay medios de comunicación súper conocidos en Chile, como El Mostrador, que pone ahí un Waldo Ponce y lo pone con Z, ¿cierto?, cuando el apellido es con C. Aquí, fíjense ustedes, espero que tengamos un mayor poder de concreción ante Suiza. Ahí también hay un error ortográfico. Ahí está el mismo Waldo Ponce, ¿cierto?, que era el que estaba mal escrito arriba, y así, hay muchísimos, ¿ya? Hay muchísimos ejemplos de errores, tanto gramaticales, de concordancia gramatical, de redacción, y también de ortografía, ¿ya? Vuelvo a donde estábamos en el PPT. Entonces tenemos estos factores ambientales, tenemos alguna ausencia de políticas de incentivo al rescate del idioma, también esto permea las salas de clase, pareciera que no importa mucho, tenemos muchos profesores escribiendo con faltas ortográficas, uno lo ve en las comunicaciones que llegan a las casas, a mí me pasa como apoderada también, que de pronto recibo unas comunicaciones que tienen unos errores ortográficos que uno dice, ¿cómo esto puede haber salido de las fronteras de un colegio? Y cosas así. Y pareciera que no es tan importante, y esta búsqueda, ¿cierto?, de una ortografía adecuada, pareciera que es un nicho de algunos pocos. ¿Qué les puedo decir yo al respecto? Que si usted es profesor, no puede copiar en la pizarra con faltas de ortografía, porque ya sabemos que los niños aprenden también en la ortografía desde la copia, ¿ya? Que es como uno de los métodos que vamos a ver más adelante. Eso por una parte como factores ambientales.
Pero también hay factores internos que son los que el ojo entrenado de un docente, ¿cierto?, debiera poder eh, identificar o hacer un seguimiento para luego derivar, ¿cierto?, a los niños y niñas a los profesionales competentes. Por ejemplo, deficiencias sensoriales, deficiencias neurológicas, deficiencias físicas, cognitivas, que estén de alguna manera incidiendo, ¿cierto?, en una baja calidad de la escritura de un niño o una niña y que estén asociadas, por ejemplo, a algún tipo de trastorno del aprendizaje que requiera atención profesional. También a veces nos vamos a encontrar con situaciones motivacionales y emocionales, ¿cierto? Falta de refuerzo en la casa, falta de buenos modelos, una actitud muy sancionadora de parte de un profesor, etcétera. Y en ese caso, ¿cierto? Fíjense ustedes que al lado hay un cuadrito que dice que efectivamente hay un trastorno asociado específicamente al aprendizaje ortográfico y que tiene un nombre, se llama disortografía, ¿ya? Disortografía. Y la disortografía puede o no estar asociada a la dislexia, ¿ya? Puede o no, puede ser simplemente un trastorno del aprendizaje disortográfico, así como en el área de matemáticas, por ejemplo, existe la discalculia, que tiene que ver, ¿cierto?, con los niños, por ejemplo, que suelen invertir los números, porque los niños en general, ustedes cuando veíamos literacidad veíamos que el tema de la orientación espacial del dibujo, de la grafía misma, es algo que se trabaja. Entonces, es súper natural que los niños confundan la D con la B, porque es una grafía muy similar, pero que tiene distinta orientación espacial. Y es muy normal también que los niños en el primer proceso escriban algunos números al revés, considerando que hay unos que van para la izquierda y otros que van para la derecha. Entonces, como la mayoría de los números va para la derecha y la minoría va para la izquierda, ponen el 3, ¿cierto?, igualmente al revés, o cualquiera que sea. Eso es un trastorno específico que con una buena batería de ejercicios, con un profesional que sepa muy bien de ese tema, se puede resolver. De hecho, los trastornos específicos del aprendizaje se consideran trastornos, necesidades educativas transitorias, que se trabajan los primeros años de vida escolar y después, ¿cierto? Generalmente los niños son dados de alta, por decirlo de alguna manera. No así la dislexia, que yo les dije ayer que era un trastorno permanente. Entonces ahí está la disortografía, que es esta capacidad, ¿cierto?, de el aprendizaje de la norma o tener una excesiva cantidad de errores ortográficos, sobre todo con algunas letras en particular, como la H, ¿ya?, que además tiene este problema, ¿cierto?, de que es fonológicamente ausente, ¿cierto?, pero pueden dificultar el aprendizaje y ahí está el tema de la disortografía. Ahora, también puede ser que las dificultades en el aprendizaje ortográfico tengan que ver con la naturaleza propia de nuestro idioma. Y ahí, cierto, Carbonell, que no está en está citado en uno de los textos, no es un texto que hayamos leído, Carbonell señala tres cosas que son particulares de nuestro idioma y que de alguna u otra manera, ¿cierto?, entrampan el aprendizaje ortográfico. La primera la conversamos desde ayer, que es que el español presenta dificultades ortográficas porque solo el 30% de él, ¿cierto?, del idioma, es absolutamente fonético. ¿Qué quiere decir que sea absolutamente fonético? Que a un fonema le corresponde directamente un grafema. Y ahí yo les daba, ahí está el mismo ejemplo que yo les di ayer, que es, por ejemplo, la A, la E y la O tienen absoluta correspondencia entre el fonema y el grafema. A, la O, la grafía de la O. No obstante, como ustedes saben,
Ni siquiera todas las vocales tienen esta correspondencia, porque en el caso de la I, ¿cierto? Tenemos una que llamamos I latina y la otra que llamamos Y. Fíjense ustedes además lo rebuscado de los nombres, I latina e Y. Es decir, hay una I que tomamos, ¿cierto?, del alfabeto latino, que es básicamente, ¿cierto?, el piso desde el cual se evoluciona el español, pero también tomamos, ¿cierto?, algunas provenientes del alfabeto griego, ¿ya? Y latina e Y. Da lo mismo porque todas suenan I y es muy normal que cuando el niño está aprendiendo a escribir el conector I, ¿cierto? Lo escriba como una I latina, que es la primera que aprendió cuando aprendió las vocales. Y además, fíjate que se suma un tercer elemento, es que la Y además tiene, ¿cierto?, dos realizaciones fonológicas. Suena I cuando está solita y suena Y cuando está al lado de una vocal. Entonces yo digo ya, y ese ya es también la Y. ¿Ya? A eso es lo que Carbonell llama, ¿cierto?, que esta correspondencia es bastante baja en nuestro idioma. Y además, fíjate que ahí está la otra vocal, la U, que uno podría decir ya, pero la U suena siempre U y no hay otra U. Pero fíjate que en combinaciones la U se vuelve muda, se vuelve muda. Entonces, yo puedo decir gegi, keki, ¿cierto? Fíjate que no la estoy pronunciando. ¿Cuándo la pronuncio? Cuando aparecen las cremillas. Y las cremillas son un elemento ortográfico, que son los dos puntitos que van arriba de la vocal y que indican que en este caso sí la tienes que pronunciar, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, vergüenza. Y puede, y probablemente la mayor parte de las veces que ustedes ven escrita la palabra vergüenza, está sin las cremillas. La escribimos sin las cremillas porque todos sabemos que vergüenza, la palabra vergüenza implica la pronunciación de la U, pero en términos estrictamente ortográficos debiera llevar las cremillas, igual que pingüino, ¿ya? Entonces fíjate que ahí la U se transforma, al igual que la H, en la ausencia del sonido, ¿ya? Y en las consonantes esto se produce aún con mayor frecuencia. Dijimos lo que pasaba con el sonido S. Fíjate que ahí dice silla, cemento, zapato. Con el sonido B, bonito, velador. Con jarro, gente, Jimena. Con la K, que es kilo, queso, casa. Y así sucesivamente. La G, ¿cierto?, que tiene un sonido fuerte y un sonido suave. Suena fuerte cuando yo digo gitano, pero suena suave cuando yo digo gato, ¿ya? Entonces ahí también hay una regla que tiene que ver con la vocal que se encuentra inmediatamente a continuación de esta consonante. Esa es una de las primeras dificultades que podríamos, ¿cierto?, señalar que enfrenta aquel que está aprendiendo el español, tanto en el caso de los extranjeros, ¿cierto?, como de los niños que están, ¿cierto?, en el proceso de escolarización. Y por otro lado está una segunda dificultad que es la tildación. ¿Ya? Fíjate cómo le explicamos a los extranjeros que están aprendiendo nuestro idioma las reglas para el uso del acento ortográfico o tilde. Ya sabemos que en español todas las palabras son acentuadas y cuando hablamos de acentuadas, ¿cierto? Sabemos que todas tienen una sílaba tónica. Eso significa que son acentuadas. Todas tienen una sílaba tónica, pero que no todas se tildan. Y se tildan, tú ya lo sabes, cuando hay una regla, ¿cierto? Que no hay otra que no sea aprendiéndosela. Entonces, la regla, usted ya se la sabe, ¿cierto? Si es aguda, es decir, si la sílaba tónica está en la penúltima sílaba y termina en NS vocal, lleva tilde. Si
la sílaba tónica cae en la penúltima sílaba y no termina en NS vocal, se tilda. Y si cae, ¿cierto?, la sílaba tónica en la antepenúltima o en la anterior a la antepenúltima, siempre lleva tilde, ¿ya? Además sabemos, ¿cierto?, que llevan tilde cuando se nos produce este fenómeno que llamamos el hiato, que es cuando, ¿cierto?, dentro de una sílaba donde hay dos vocales, la tonicidad está en la vocal cerrada o débil, y entonces, ¿cierto?, debo ponerle tilde, como María y búho. Y además sabe usted que existe un otro acento que se llama diacrítico, que es un acento diferenciador, que no responde a las reglas anteriores y que está justamente allí para diferenciar un monosílabo o una palabra bisílaba, trisílaba de otra, ¿cierto? Que se escribe igual y que en términos concretos nosotros la sacamos por contexto, pero tienen igual el tilde. Ese es un segundo elemento que hay que considerar, ¿cierto?, en la naturaleza de nuestro idioma. Y el tercero es la puntuación, que fíjate que la ortografía puntual, porque así se llama, ¿cierto? Ortografía puntual es donde se agrupan todos los fenómenos que tienen que ver con la segmentación del texto, a través ya sea de la coma, el punto seguido, el punto aparte, el punto y coma, los puntos suspensivos, y en este caso, ¿cierto? Es también complejo porque no hay ninguna manera de enseñar ortografía puntual si no es en la escritura, escribiendo textos, ¿ya? Escribiendo textos. Por lo tanto, y además, como dice ahí el texto, que está tomado de Carbonell, es que es un campo muy subjetivo, donde pongo la coma. Dime, José. Es que a mí en el colegio me pasaban guías donde las definiciones estaban ahí. ¿Eso está bien para hacérselo a los niños? No, por supuesto que no, por Hacerle supuesto que guía y un no. cuadradito y dice coma. Tanto, 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 para, ta, ta, ta. Y los ejercicios. Por supuesto que no. Po. O sea, no, no es suficiente. Ahora, ejercicios como eso hay miles en la web, miles. Hay un texto que tiene los espacios y usted tiene que ponerle la puntuación. Lo que pasa es que hay un conjunto de reglas para la puntuación, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a usar el chat, si yo hago lo siguiente, voy a tener que dejar de presentar, mira, hay algunas que son reglas, ¿ya? El chat. Cada vez que yo me refiero a alguien en un texto, tengo que poner, ¿cierto?, la coma. Por ejemplo, yo digo, María, ven. Ahí hay una regla detrás. Y la regla se llama coma en vocativo. Vocativo viene del latín vocare, que es llamar, ¿cierto? Que es apelar a alguien. Entonces yo digo, estimada profesora, coma, quisiera, y cuando yo escribo el correo electrónico, así tengo que hacerlo. No sé, yo pongo, estimada Gabriela, coma, acuso recibo de, no sé, los materiales que me estás mandando. Allí hay una regla, y que es fácil y es la regla del vocativo. Ahora, eso implica que si el vocativo queda al medio de una oración, tengo que poner, ¿cierto?, a la persona a la que estoy invocando entre comas. Entonces yo digo, haré, no, buen día, coma, María, la contacto para, no sé, ofrecerle un curso de ortografía. Ya. En ese caso, fíjense ustedes que no me basta con que la coma esté después, antes, sino que también tengo que ponerla después. Y así, uno puede encontrar un conjunto de reglas, coma en frase explicativa, coma en enumeración. ¿Cuáles son las que uno ve con los niños? Fundamentalmente la coma en enumeración, ¿ya? Que es la primera que se enseña en el uso de la coma. Escucho. Josefa, ¿quieres decir Es algo que, más? mira, sí, me cuesta imaginarme una clase como estas son eh, memoria y ejercitación, es como muy conductismo. Entonces,
me cuesta imaginarme una clase que sea contextualizada y desde ahí salir la coma y el punto. Entonces, como que Ya, quiere ver sí, una clase, quiere ver cómo se hace. claro, Ya, podría pues, ser, pues, o hagamos una sea, clase, pues. Hagamos una clase. Yo les voy a preparar una clase para la próxima semana como si fuera una clase para un curso de educación básica, para mostrarles cómo se debiera hacer, con qué enfoque se debiera hacer. ¿Le parece? claro, sí, a mí por lo menos sí, porque como Sí, es como, sí, al final se va a mezclar esta memoria con la absolutamente. capacitación con una contextualización en la diversidad, porque Sí, son niños todos diferentes. sí, porque, claro, yo podría decir, mira, voy voy a trabajar hoy día con los niños coma en enumeración. ¿Cuál es mi objetivo al trabajar coma en enumeración? Es justamente evitar un fenómeno que estaba en la cátedra, estaba en el ejemplo, el del control de lectura, estaba en el ejemplo cuando había un texto que escribía, ¿cierto?, un niño y una niña, y que ustedes identificaron que en términos gramaticales el texto tenía abundancia de uso de la I. ¿Ya? Entonces decía, y esto otro, y la mayoría de ustedes recogió como error gramatical la repetición del conector, ¿cierto?, aditivo. En ese caso, ¿cierto?, el trabajo que podría haber ayudado a ese niño o esa niña que escribió ese texto era mostrarle que cuando yo estoy enumerando y estoy diciendo que fui al zoológico y entonces yo podría decir, y vi monos, y vi, no sé, ¿qué más hay en un zoológico? Y vi osos, y vi jirafas, y vi hipopótamos, ¿ya? Y vi hipopótamos. Yo ahí es donde tengo una oportunidad para detectar un error, ¿cierto? Que es fácilmente solucionable para hacer un ejercicio donde yo le diga, mira, vamos a usar este símbolo ortográfico que es la coma, ¿cierto? Que además, ¿cierto? Tengo que hacer todo un ejercicio porque, por ejemplo, yo me di cuenta ayer que mi hijo estábamos haciendo una tarea y yo le dije, entre paréntesis, estaba haciendo una tarea acerca de que tenía que probar un montón de cosas si se disolvían en el agua o no. Entonces tenía que poner arena en el agua, azúcar en el agua, tiza en el agua y tenía que observar, ¿cierto?, si se disolvían o no en el agua. Y entonces en un momento yo le estaba diciendo, le estaba ayudando a ordenar lo que tenía que escribir en el libro de ciencia y yo le puse, ponlo entre paréntesis. Y me quedó mirando y me dijo, ¿y cuál es ese? Yo le dije, es ese que va así. Ah, me dijo, es que es como una coma. Fíjate, fíjate, todo lo que me dijo, es una coma. Fíjate que el tamaño de la coma con el tamaño del paréntesis no tienen nada que ver. Y además están en sentido inverso. La coma va para acá y el paréntesis va para allá. Pero a él le pareció que la coma y el paréntesis se parecían. Y supo cómo hacerlo, pero en su cabeza eran parecidos y no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno va debajo del renglón, otro va dentro del renglón. Fíjate que para una persona adulta como nosotros, ¿cierto? Nunca diríamos que la coma y el paréntesis se parecen, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, allí hay dos cosas que yo habría trabajado en ese texto que yo les puse en el control de lectura. La primera es la grafía de la coma. Chuta, me dice que está inestable mi conexión. La grafía de la coma. Y la segunda, ¿cierto? Es el uso de la coma, pero es un uso súper acotado. Fíjate que es que vamos a usar coma cada vez que enumeremos. Y me basta con que yo le muestre un texto y diga, a ver, ya, dime, ¿cuántos animales vio, ¿cierto? La Lisette que fue al zoológico, vio ya, identifiquemos cómo están, ¿cierto?, enumerados esos animales. ¿Qué elemento ves aquí? Una coma, ya. ¿Dónde está la I? La I está al final porque la I cierra, ya, la I cierra. Perfecto. Ahora entonces vamos a hacer una lista de supermercado donde digamos qué vamos a comprar. Aquí viene el niño que encontró parecida la coma con el punto. Ya, vaya.
termino luego, ¿ya? Entonces, ahí tienes un contexto propicio a partir del texto de un niño, ¿cierto? Que puede darse uno dentro de la sala de clases y tú recoges, al igual como lo pensamos en matemáticas, ¿cierto? El error del cual yo puedo construir una actividad. Entonces, claro, eso para el uso de la coma. Otra, otra vía es simplemente, ¿cierto? Trabajarlo a nivel conceptual, que sería, en el caso de un niño como este, ¿cierto? De segundo básico, sería absolutamente cuestionable, ¿ya? Pero tiende a hacerse muy apegado a la regla. Lo mismo, ¿cierto? Que yo les comentaba, esto mismo pasa para gramática. La gramática, yo hoy día revisaba un texto. Lisette, dime. Profe, ¿y qué pasaría con los signos de exclamación y pregunta? Es que la otra vez yo le escuché una clase en la que estaba mi mamá y la profesora estaba haciendo una clase solamente de esos signos. ¿Esa Claro, entra dentro? sí, po. De hecho, se ve ¿Sí? en segundo básico. De hecho, mi hijo lo aprendió este año en segundo básico. Signos de interrogación y signos de exclamación. Pero cuando uno está enseñando a los niños a leer y a escribir, les enseña, ¿cierto? Dos tipos de oraciones. Las oraciones interrogativas y las oraciones exclamativas, ¿ya? Entonces, déjenme, voy a mostrarles en vivo y en directo con material así contextualizado. Si me dan un minuto, se los muestro al tiro, para que vean algo. Necesito tu cuaderno de Ya, he vuelto. Que quiero mostrarles aquí. Miren, este es el cuaderno de mi hijo en segundo básico. Fíjense ustedes que estuvo practicando cómo se construían, ¿cierto?, las preguntas las preguntas. Y está viendo dos fenómenos al mismo tiempo. Miren el tema de la orientación del signo de interrogación. Va para el otro lado. Fíjense, aquí le resultó, acá no le resultó. Y fíjense ustedes que estaba aprendiendo en segundo básico el acento diacrítico. Cuando es de pregunta, va con tilde y entre signos de interrogación. ¿Qué les muestro con esto? Que efectivamente, miren, acá está lo que yo les decía ayer, por el uso de los colores. Que efectivamente, cuando yo estoy viendo con los niños frases interrogativas y frases exclamativas, que son dos tipos de construcciones gramaticales que existen en nuestra lengua, que claramente no se las presento a los niños así, es el momento en que yo enseño signos de interrogación y signos de exclamación. Entonces, vamos a, no sé, tomar una lectura. Por ejemplo, voy a leer con ellos algún texto de Neruda del libro de las preguntas, que es un libro muy bonito donde aparecen puros textos de naturaleza poética son preguntas, es decir, así como, ¿por qué vuelan los pájaros al atardecer si es el momento más lindo del día? Y son textos súper cortitos, que es del libro de las preguntas de Neruda, y yo puedo trabajar esos textos específicamente para mostrarles la prosodia de la pregunta, ya cómo formulo la pregunta, por qué los pájaros, fíjate en la prosodia, para mostrarles que cuando esa prosodia, ¿cierto?, está indicando que yo estoy
interrogando a otro, preguntándole al otro, corresponde que la marque en estos signos, y ahí aparece la utilidad del signo. Entonces, les muestro tres cosas. Les muestro la prosodia, les muestro que esa prosodia, ¿cierto?, se acompaña cuando yo lo escribo con el signo que le vamos a llamar de interrogación y que lo trabajo, porque si no, ¿cierto?, damos por sentado, mira este es como un intento de, fíjate, es como que lo está intentando, luego lo pone al revés y luego le sale, ¿ya? Que son cosas que a veces obviamos, las pasamos por alto. Y entonces, lo mismo hago cuando trabajo, ¿cierto?, oraciones exclamativas, que se llaman así. Si ustedes las buscan en Google, busquen frases interrogativas y frases exclamativas, y les van a aparecer, ¿cierto?, allí. Y puedo traer un texto, ¿cierto?, donde haya un uso, ¿cierto?, de frases exclamativas, porque hay dos personas que se encuentran, qué sé yo, y puedo hacer el mismo ejercicio. Entonces, las trabajo en contexto, no las trabajo por separado, las grafiamos, las miramos, cómo van, una para arriba, otra para abajo, ¿cierto? Que tienen que tener un tamaño, que están dentro del renglón y no fuera del renglón, etc. Y eso efectivamente, ¿cierto?, genera un efecto en que el aprendizaje, y con esto termino para que vayan a matemática, el aprendizaje es en uso y no fuera de él, ¿ya? ¿Me entienden esa lógica del aprendizaje en uso y cuando es necesario? A ver, si encuentro, la mayoría de las cosas están en el libro, pero eso es aprendizaje en uso, ¿ya? Fíjense ustedes aquí que hay un listado de las preguntas. Entonces dice pregunta, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? Fíjense que todos los signos de interrogación tienen un problema espacial. Están invertidos. O sea, esa es parte también del aprendizaje ortográfico. Entonces, cuando decíamos que es un tema motriz, ahí está el ejemplo. Hay que trabajarlo, igual como cuando tú trabajaste con ellos la D y la D, ¿cierto? Cuando trabajábamos la M con la N, que tienen, ¿cierto?, esta serie de curvas que tiene que recordar el niño que aquí son 3 si es manuscrita y aquí son 2, ¿ya? Que la F, ¿cierto?, va para arriba y va para abajo. Lo mismo ocurre con los signos ortográficos. Entonces, semana que viene, ahí tengo uno en el chat. La prosodia. ¿Qué es lo que es prosodia? Es la entonación que le damos que usamos en el lenguaje oral. Entonces, cuando yo digo, ¿qué? Esa prosodia, usted la interpreta como asombro y pregunta. Es más, si usted que es grande ya, si me escucha decir ¿qué? Probablemente le pondría signos de exclamación y signos de interrogación, que eso no se usa, pero es como cuando usted transfiere la oralidad al WhatsApp y dice, no te creo, le pone, ¿cierto?, y le pone un montón de signos de exclamación. ¿Qué es lo que marcan esos montón de signos de exclamación? Es como la sorpresa que le genera, ¿cierto?, lo que está escuchando. Entonces, cuando yo digo, ¿vas a venir? Esa es una prosodia que marca pregunta. Y yo digo, ya, esa es una prosodia que usted no la pondría en signos de interrogación. Es la entonación que nosotros le damos, ¿cierto?, al texto. Y que buscamos que los niños la repliquen cuando leen. Entonces les digo, ya, vuelve a leer, pero fíjate bien que ahí hay una pregunta, léelo como pregunta. Eso es prosodia, ¿ya? Y que la buscamos replicar en la escritura a través de los signos de interrogación y exclamación. Por ejemplo, cuando ponemos puntos suspensivos. ¿Cuándo usamos los puntos suspensivos en un texto? Se usan poco, pero ¿cuándo los usamos? Si el nombre lo dice, pues mira, puntos suspensivos. O sea, yo digo, ya, espérame, te voy a contar puntos suspensivos, ¿cierto? Y eso lo que hace es que a usted se le genere la sensación de que le van a contar algo súper relevante, ¿ya? O
usted contesta un mensaje, ¿cierto? Y pone puntos suspensivos, como todo lo que se indica en un signo ortográfico que es de poco uso, pero que tiene mucha utilidad cuando queremos generar cierto efecto con el mensaje escrito. Y que es lo mismo que haríamos en la oralidad cuando digo, ya, te voy a contar. Y hago una pausa. Entonces alguien me dice, ya, pero cuéntame. Entonces, eso se traslada a la escritura a través de los puntos suspensivos, ¿ya? Hay otros signos ortográficos que son súper interesantes que verlos con los niños, como es el guión al inicio de un texto, ¿ya? No una sangría, el guión. Por ejemplo, estoy leyendo una novela y hay un guión que dice, guión dijo que había visto salir a su abuela. ¿Qué indica ese guión? Danay, te escucho. Profe, pregunta, ¿hay un libro que nos diga como todas estas reglas ortográficas como para poder aprendérnoslas? Sí, pues sí. No les he dejado ninguno colgado. Tengo que buscar uno que sea como un manual de ortografía donde estén todas las reglas. Bueno, manuales de ortografía hay muchísimos, pero tengo que buscar uno en digital que les pueda quedar para su trabajo, para la posteridad, digamos. Las reglas en general no cambian mucho, por lo tanto, si usted toma un manual de 1980 o un manual del 2020, solo un manual de ortografía, ¿cierto? Va a encontrar básicamente lo mismo. Ahora, si usted busca un libro de didáctica de la ortografía, tiene que buscar uno que sea, ¿cierto?, de al menos los últimos 5 años, porque la enseñanza de la ortografía hace 20 años atrás es muy distinta a la enseñanza de la ortografía que debiéramos usar ahora en los colegios, ¿ya? Entonces, aprendizaje en contexto de la ortografía y cuando es necesario ir identificando ciertos fenómenos. Los niños ya tienen bastante entre primero y segundo básico para fenómenos que son ortográficos, como el del we, we, ge, gi, je, ji, ¿cierto? Ya tienen harto, porque ahí tiene que aprender que hay una ortografía que es la que mandata que las palabras se escriban de una determinada forma. Por eso el proceso de literacidad inicial es un proceso que está íntimamente influido por la ortografía. Lo que pasa es que en el Leo primero no dice cuál es la regla para el uso de la B larga y la B corta. Ya no dice todas las palabras terminadas en aba son con B larga y todas las palabras terminadas en ivo, como festivo, ¿cierto?, son con B corta. No lo dice, pero eso es una regla. No obstante, a lo que apela, ¿cierto?, el método que utiliza el Leo primero es a una cuestión supervisual. Supervisual, es decir, mira, transcribe, caligrafía baja un poquito, etc. Bien, dos cosas. Próxima semana entonces, dice allí, Natalie. Profe, es que qué raro que Leo primero apele a lo visual, cuando hoy en día lo que como en el contexto que se están desarrollando los niños es tecnológico, en donde generalmente se olvidan las reglas ortográficas. O sea, yo personalmente escribo las preguntas como en inglés, en la última solo En le la pongo el última, signo. a mí me pasa lo mismo y después yo me obligo a volver y le pongo el signo adelante. Sí. Claro. Sí. Entonces, como Es visualmente que se me pierde por el refiero, sí, a lo mejor me expresé mal, Natalie, me refiero a que el Leo primero, ¿cierto? Y el Leo segundo, o sea, el Leo primero de segundo básico, que también se llama Leo primero, no, no tiene que ver, no se mete en la explicación de reglas, sino que en que los niños aprendan la letra en contexto, como ustedes saben, que siempre aparecía una lectura, luego que hagan síntesis silábica, luego que la caligrafíen abajo, o sea, es más bien cierto eh, 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 visual y fonológico al mismo tiempo, pero no se mete en la regla. No le explica al niño, fíjate que aquí vimos esta B que era con B larga, que la usábamos para esto, esto y esto otro, y aquí no es su objetivo. No obstante, cuando llegamos al tomo 5 del Leo primero, al 4 del Leo primero, y cuando ya tenemos que enseñar la Q
y la G ya no en este sonido en que la aprendimos, ¿cierto?, 2 tomos atrás, sino que ahora en todas estas concurrencias, ahí lo que hay que enseñar son fenómenos ortográficos, po, fenómenos ortográficos. Bien, ya, ahora sí, porque si no la profesora Andrea me va a matar, ya. 2 cosas para la próxima semana. El jueves, control de lectura, ¿ya? Lean los textos, si tienen cualquier duda, escríbanme, ¿ya? Va a ser un control de lectura de preguntas, pero también con aplicación, así como lo hicimos en esta vuelta. Y el miércoles, Profe, dígame, ¿a qué hora va a abrir el control el día jueves? a las 9 de la mañana, ¿Y a qué hora la va a cerrar? a las 23 horas, a las 11 de la Ah, noche. ya, Sí, el día ya, completo, ¿no? Sí, el día completo. ya, sí. Gracias, profe. Lo único que tienen que recordar es que una vez que se abre hay que echarle adelante hasta el final. Y el miércoles vamos a hacer una clase, ya a pedido ahí, ¿cierto?, de quienes quieren ver cómo se enseña esto. Ojalá pueda sacar algunas cápsulas con mi hijo, ¿cierto?, en algunas actividades, y vamos a mirar y ahí vamos a discutir algunas cosas como estas que hemos estado conversando. ¿Les parece? Me encantaría poder estar en el aula para hacer esto con ustedes así en vivo y en directo, pero trataré de ingeniármelas para que sea por esta vía, ¿de acuerdo? Ya, listo, dedo para arriba. Ya, Yo profe. no tengo, porque yo no puedo mostrar dedito para arriba. Tengo 2 reacciones miserables. Ah, sí, dedito para arriba, ya, listo. Yo también puse mi dedito para arriba. Ya, listo. Las dejo entonces, lean, me escriben cualquier duda que tengan acerca de los textos, échenle una mirada al ojo del medio se llama, y recolecten errores, pues, que vayan encontrando por ahí para que los discutamos también. Un abrazo grande, chao. Chao, profe. profe, que Chao. esté bien.